Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. ¿Qué sucede cuando un río se seca? ¿Qué pasó con el río Cauca? ¿Qué han escuchado los que escuchan noticias? Mortandad, pobreza, sequedad, enfermedades. ¿Qué más pasa? Hay un impacto ambiental. Y pues, gracias al proyecto Hidroituango, se ha generado una gran incertidumbre, ¿cierto? Una gran preocupación en Colombia y en especial en la región donde está el río. Y se ha generado una emergencia ambiental, ¿cierto? Se piensa en pobreza, se piensa en mortandad, de verdad, muchos peces muertos, pero esta semana ha habido optimismo porque se han subido las compuertas y el nivel empezó a crecer en el río, ¿cierto? Y se espera que el río Cauca vuelva a su cauce normal, ¿cierto? Entonces hay optimismo en eso, pero el que un río falte genera muchas cosas malas. O si no, nosotros no tenemos un río, pero nosotros tenemos un servicio de acueducto y alcantarillado, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando a usted se le va el agua? Que usted no tiene reservas en su casa, ¿qué pasa? Lo mismo, enfermedades, ¿cierto? Se acabó el agua, no tenemos tanque de reserva, por ejemplo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Para cepillarse los dientes, para bañarse, para hacer del 1 y del 2. Y si usted hace del 2 y no hay agua, usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Es un caos, ¿sí o no? Un caos total. La comida, los platos, todo empieza terrible. ¿Cuántos han tenido ausencia de agua? Es terrible, ¿cierto? Y yo quiero hablarles de un río que no puede faltar en nuestras vidas. Y es el río de Dios. Así he titulado el mensaje de hoy. El río de Dios. Dios tiene un río. Bueno, Dios es el dueño de todo lo que hay en la tierra. Él es el dueño de todo lo que hay en la tierra y su plenitud, dicen las Sagradas Escrituras. Así que Él es el dueño de todos los ríos, pero Dios tiene un río especial. Dios tiene un río especial. Y ese río se le reveló al profeta Ezequiel en el capítulo 44 de su libro. En la época del cautiverio, y quiero contextualizarle en qué momento fue dada esa visión. Jerusalén había sido destruida por los babilonios y había sido cautiva, fue llevada cautiva y fue destruida. Y Dios les da esa visión aproximadamente 25 años después de que fueron cautivos. Llevaban 25 años de cautiverio, pero ellos estaban esperando otros 45 años más de cautiverio, así que estaban deprimidos, estaban derrotados, estaban caídos, estaban esclavizados, porque todavía no era el tiempo de pasar de ese cautiverio y le faltaban todavía muchos años, según nos cuentan la historia secular y por supuesto la historia bíblica.
y también según la profecía que fue dada a través del profeta Jeremías. Estos cautivos estaban como desesperados, estaban deprimidos. Entonces Dios les envía una palabra para consolarles, porque estaban muy mal por todo lo que les había tocado vivir y por todo lo que les esperaba. Así que Dios decide entrar en escena a través del profeta Ezequiel, uno de los profetas del cautiverio. Y les da una visión preciosísima del templo de Dios que comienza en el capítulo 40 de Ezequiel, para que lo lea en su casa. Léase desde el capítulo 40 de Ezequiel y ahí van a ver la visión que Dios le da a este pueblo cautivo para darles consuelo. Y Dios les está hablando que iba a restaurar su templo, porque el templo de Jerusalén había sido destruido cuando fueron llevados cautivos. Así que Dios les habla de la restauración del templo. Y en esa visión y en esas visiones que Dios le da al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel, hay muchos detalles preciosos de lo que iba a ser la vida de esta gente. Iba a ser una vida restaurada, regenerada. Y Dios les muestra a su pueblo un nuevo pacto, no como el primer pacto, sino un nuevo y mejor pacto de una nación regenerada con un nuevo corazón, como lo profetizó Jeremías en el capítulo 31. Cuando pueda también estudie Jeremías 31, que ahí está la manera en que Dios les iba a restaurar. Así que encontramos todas estas visiones porque Dios les está dando consuelo y les está prometiendo que los iba a restaurar y que iba a ser una nación convertida con un nuevo corazón. Y en el capítulo 47, que vamos a estudiar hoy, nos encontramos con la visión de un río. Pero esa palabra profética no se trata de lo que ocurrió inmediatamente después del cautiverio, sino que sus detalles nos hacen pensar que se trata de algo más, que se trata de cosas que se cumplieron en la era del Evangelio. Y esta palabra profética del río de Dios viene a darse cumplimiento cuando Cristo vino acá a la tierra. Así que esos detalles nos hacen mirar necesariamente al Evangelio de Jesucristo. Y reconocemos entonces que es una profecía simbólica y no tiene un cumplimiento inmediato para ese tiempo del cautiverio, sino que es una profecía que iría más allá aún de la nación de Israel, sino que se extendería a todas las naciones de la tierra. El centro de esta visión del capítulo 47 es un río. Un río que trae salvación a la nación de Israel y a todas las naciones de la tierra después del cautiverio y aún en la eternidad. Ese es el río de Dios. De ese río voy a hablarles hoy. Y la bendición de este río es que todos los seres humanos podemos zambullirnos y estamos invitados a sumergirnos a este río. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Denle un fuerte aplauso al Señor por el río de Dios. Hoy quiero compartir 3 aspectos de este río. Y el primer aspecto que quiero compartir de este río es de dónde sale el río. Versículo 1 y 2 de Ezequiel capítulo 47. ¿De dónde sale el río? Leamos. Dice la palabra de Dios: me hizo volver luego a la entrada de la casa o del templo,
Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Aquí encontramos dos detalles importantes. Y nos dice que este río nace debajo del templo, debajo de la casa. ¿Él está dónde? Ezequiel está viendo las visiones del templo, y en el capítulo 47 Dios lo lleva a que mire que del templo debajo del templo sale un río, pero es un río de dos brazos. El uno es debajo del templo, y también, según estos dos versículos, nos dice que hay otro río, otro brazo del río que sale del sur del altar. Así que encontramos dos brazos de este río que se unen y que van hacia el oriente, ¿cierto? Y necesariamente esta referencia que el río sale del sur del altar, tenemos que relacionarlo con el altar de bronce. Los que conocen el tabernáculo o el templo saben que hay un orden y que el altar está al sur, y que en el altar de bronce era donde se hacían los sacrificios de los animales que traían para redimir al pueblo de Israel de los pecados. Necesariamente tenemos que hacer una referencia a Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio del nuevo pacto. Así que esta es una profecía que hace referencia a Jesucristo, y el río es Jesucristo. Es el evangelio de Jesucristo. Todos sabemos entonces que esta es una referencia profética al Cordero de Dios. Es decir, es una tipología de Jesucristo que murió como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados y de toda la humanidad. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Y de dónde sale entonces este río? Sale del templo y del altar. ¿Sabe de dónde sale este río? De Dios. Este río nació en el corazón de Dios. Sale del templo, del sur del altar. Y es un símbolo del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la generosidad de Dios para la humanidad, para darle salvación a toda la humanidad. Un río lleno de abundancia, un río lleno de paz, un río lleno de salud, un río lleno de prosperidad y bendiciones. ¿Para quién? Para los hombres, para que no se pierdan. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí nace el río de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese río está por toda la Biblia. Está en el Edén. Allí hay 4 brazos. Pero también está a través de los profetas mayores. Encontramos también en los salmos, como por ejemplo el Salmo 46, el Salmo 87, nos hablan de ese río. También encontramos este río en los profetas menores, en Joel 3, como para dar un ejemplo, o Zacarías 13. Y también está en el Nuevo Testamento, porque es un río no solamente que ha nacido en el corazón de Dios, sino que estará por siempre, por los siglos de los siglos, en la eternidad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, leámoslo. Es el río que nació en el corazón de Dios. Y Dios está esperando que la gente se sumerja en él. Y mire lo que dice Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua, ¿qué? De vida, agua de vida.
Mi oración es que Dios alumbre el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí. Porque algunos estará diciendo, eso yo ya me la sé, pastor. Pues espero que usted esté viviendo entonces metido en ese río y esté teniendo vida. Y dice, limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde sale el río? De Dios y del Cordero. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. ¿Cuántos alaban el río de Dios? Ese río entonces nace de Dios, mostrándole al mundo su amor. Un río caudaloso, lleno de bendiciones, frutos, prosperidad y todo lo que nosotros necesitamos en esta tierra. ¿A cuánto les entusiasma eso? Así que el río de Dios está revelado en todas las sagradas escrituras. Y el río de Dios es Jesucristo. Mire lo que dijo Jesucristo. Juan capítulo 7, versículo 37, 38. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabamos al Señor por eso. Ya dijimos entonces de dónde sale. Ahora digamos, segundo, los niveles para sumergirse en el río. Los niveles para sumergirse en el río. Leamos versículo 3 al 6. De Ezequiel, capítulo 47. Voy a listarlo aquí. Está lento. No Jonathan, el videobeam. Dice así: y salió el varón hacia el oriente. ¿De qué varón está hablando? Este es un tipo de Jesucristo, una tipología de Jesucristo. Recordemos que estamos en la visión del río. Y dice que salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y me hizo... Y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Dejémoslo ahí. Ahorita tomamos el 6. ¿Sino a qué? A nado. Entonces vemos que este río tiene niveles de profundidad. Dice que el varón le hizo pasar hasta que el agua llegó a ¿dónde? Después midió otros 1000 codos y le hizo pasar hasta ¿dónde? Hasta las rodillas, y otros 1000 codos hasta los lomos, y después otros 1000 codos y lo tapó. ¿Quién lo hizo pasar? El varón. Me hizo pasar y me llama la atención en esa visión, porque esta es una profecía simbólica. Porque cuando nosotros entramos en los caminos de Dios, es Dios quien nos hace pasar por estos niveles.
Es Dios el que nos toma y nos lleva y nos hace pasar por estos niveles. Y el primer nivel es el agua a los tobillos. El agua a los tobillos es sabrosa, es rica, ¿cierto? Y estos niveles se dan en un espacio o distancia muy corta. Escuche esto. Es decir, no son distancias largas, son distancias cortas. Midió 1000 codos. ¿Cuánto equivale 1000 codos? 500 metros, media cuadra. Y es la voluntad de Dios que crezcamos en profundidad rápidamente. No es para demorarnos con el agua en los tobillos 20, 30 años, sino que Dios quiere que profundicemos en el río de Dios. Y dice que el varón me hizo pasar. Dios lo estaba llevando, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de gracia sobre gracia. Así debe ser el caminar cristiano, y esta profundidad ilustra y simboliza la vida del cristiano. Está hablando de cómo el cristiano se sumerge en ese río, cómo se zambulle. Y al principio uno empieza por los pies, después a las rodillas, después a los lomos y después nada. Y es la voluntad de Dios que lleguemos a nadar. Y no en mucho tiempo, sino en un periodo corto. Pero nosotros a veces lo hacemos difícil. A veces lo hacemos un poco demorado, retrasamos las cosas. Este proceso quiere decir que Dios nos quiere llevar ¿hacia dónde? Hacia la madurez espiritual. Esta profundidad nos está hablando ¿de qué? De madurez espiritual. Pero a veces retrasamos los procesos. Hay gente que lleva muchos años en el Evangelio y el agua le da a los tobillos. Es más, y de eso les voy a hablar al final, se han enlodado. Están enlodados como el río Cauca, donde hay mortandad, donde están muertos. Pero eso les hablo más adelante. Yo recuerdo el año, no este noviembre, sino el noviembre que pasó, hace un año, Dios nos dio la bendición de llevar a nuestras hijas a que conocieran el mar. Ellas no conocían el mar. Y nos fuimos los 4 para conocer el mar y sumergirnos en el mar. Y recuerdo que cuando llegamos ahí, el agua nos daba a los tobillos y era tan delicioso porque uno le hacía así con la planta de los pies, ¿cierto? Es delicioso. Y uno decía, y habían conchas, hay una concha, y Salomé empezó a coger conchas y yo le ayudaba a coger conchas. Ay, sí. Entonces el varón, les dijo, es hora de avanzar. ¿Sí? Y vamos a avanzar un poquito y empecé a meterlos, porque ahí, en la orilla es delicioso. No hay mucho compromiso, ¿cierto? Uno está muy seguro, ¿cierto? Y el agua entra como espuma y uno se relaja ahí, ¿cierto? Y se acuesta y se revuelca y es chévere, ¿cierto? ¿Cuántos han ido a la playa? Y es delicioso. Y entonces es hora de entrar, y entramos un poco más. Pero fue un poco difícil porque estaban temerosas. Ellas estaban temerosas. Yo, vamos de la mano, y todos nos cogimos. Entonces, yo no sé cómo íbamos. Yo aquí tenía a Mariana, a Sonia, y Sonia tenía a Salomé. Era así que íbamos. Y todo tranquilo, yo dando seguridad. Y vamos para adelante. Vamos para adelante. ¿Sí? Y resulta que a veces las olas golpean y hacen un hueco. ¿Sí? Y nosotros bajamos a ese hueco, y yo decía, y cuando llega la primera ola y ¡pah! Y nos sacude, y nos vamos para abajo y tragando agua, y como todos estábamos aferrados de la mano, todos así aferrados de la mano, y Mariana ahogada tragando agua, pero no podía de la risa y ríase porque ella era toteada de la risa, y Sonia así está. Y Salomé por allá abajo. Hasta que yo logré soltar, suéltenme, y la cogí. Cuando la cogí llegó la otra y ¡pum! Al piso otra vez la otra ola y nos sacudió y salimos y Salomé morada. Terrible.
Y fue duro. Y yo decía, pero ahora ¿cómo les hago para llevarlas un poco más profundo? Porque después de ese rotico hay una parte donde es chévere. Y al otro día fue un proceso hasta que les convencí que fuéramos allá. Y llegamos a donde el agua nos daba a los lomos, es decir, a la cintura. Y ahí estábamos chévere. Y ahí sí pudimos pasar ese primer... ¿A cuánto les ha pasado que uno parece un bobo ahí en la orilla pataleando? Sí, porque no conoce el mar. Y sí, ahí uno aprende que el agua es salada a través del gusto. Es decir, se traga el agua y, ay sí, el agua es salada, ¿cierto? Y queda uno horrible. ¿A cuánto les ha pasado eso? A los primerizos por lo general le pasa. Y recuerdo que hasta ahí llegaba y yo le dije, camine. Bueno, ellas todavía no han aprendido a nadar. ¿Hay alguien que no sepa nadar aquí? Hoy tendrás que aprender a nadar en el río de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que este río tiene niveles. Y la Biblia me dice que de modo que si alguno está en Cristo, eso me habla de estar ¿qué? Sumergido. No me dice estar al lado de Cristo, no. La Biblia me habla que las personas que son nuevas criaturas, sí y solo sí, son aquellas que están sumergidas en Cristo. Y Cristo es el río de Dios. Así que Dios quiere no que te metas hasta los tobillos, sino que te sumerjas, que te metas. Algunos han ilustrado esos niveles como cuando alguien llega y conoce al Señor y está en la iglesia, está en los tobillos, pero después se bautiza y entonces llega a las rodillas, y después empieza a servir, le llegó a los lomos, y después ya se inunda y confía en Dios y depende completamente de Dios. Eso es estar nadando. Pues la voluntad de Dios es que estemos nadando. Amén. Es peligroso, hermanos, quedarnos en la orilla. Dios no nos va a forzar. Yo no forcé a mis hijas, camine pues para lo hondo, camine para lo hondo. No, fue un proceso. El varón me llevó, dice la visión. Dios nos va llevando, pero no es la voluntad de Dios que estés ahí en la orilla toda la vida. Porque vas a empezar a renegar. Esto es lo que Dios dijo, ¿cierto? Así que Dios quiere que nos empapemos de esas aguas salutíferas. Y para podernos sumergir, Dios tiene las mismas estrategias. Yo les fui llevando con mis estrategias, camine, les brindaba confianza, vamos que yo también, y ¿cierto? Al otro día, no, vamos, arriesguémonos, mire, hasta que superamos y llegamos allá. Pues Dios tiene estrategias para meternos en el río de Dios, y las estrategias no han cambiado. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las estrategias de Dios siguen siendo las mismas, como por ejemplo congregarse. El compañerismo en la iglesia es una estrategia de Dios. No solamente congregarse los domingos, sino pertenecer, encarnarse en una comunidad cristiana. Ese es un método de Dios, una estrategia de Dios, un método de Dios. Otra estrategia es la generosidad y el servicio a Dios. Sigue siendo la misma estrategia. Jesús, cuando murió la noche antes de ir a la cruz, tomó una toalla, un lebrillo y les dijo, mire, les voy a lavar los pies. Y cuando le lavó los pies les dijo, ejemplo les he dado para que ustedes vayan y hagan lo mismo. Esa es una manera de sumergirnos en el río de Dios. Otra manera de sumergirnos en el río de Dios es a través del estudio de la palabra y de la oración. Cuando la Biblia habla de las aguas, bueno, las aguas en la Biblia significan varias cosas, pero una de las cosas que más simbolizan el agua es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Las aguas que lavan son la palabra de Dios. Pedro dijo, ustedes han sido renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios. La palabra de Dios lava. Pero hay otra agua
que representa al Espíritu Santo, y es la que leíamos ahora, que de su interior correrán ríos de agua viva. Así que ese tipo de agua es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa agua que bebemos. ¿Y cómo se bebe? Mire, la única forma de beber las aguas del Espíritu es a través de la oración, a través de la vigilancia, a través de los ayunos. No hay otra forma. Hay gente que piensa que orar ya pasó de moda. No, los métodos de Dios no cambian. Amén. Y hay algo que yo estoy exigiendo a los discípulos del ministerio, que sean gente de oración, y eso lo voy a estar observando, porque si no son gente de oración y de intercesión, no me sirve. Y no es arrogancia, es el río de Dios. Tendré que mirar a la gente que viene a servir, que de verdad sea gente de oración, y si no, por muy talentoso, por muy virtuoso que sea, no sirve para el ministerio. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Aunque tardemos más, porque ya aprendí la lección en carne propia. Dios necesita gente consagrada a la oración. Amén. Y que si llega alguien para restaurar, lo voy a someter en la disciplina del río de Dios. Y tendrá que, por supervisión, orar cuando mínimo 40 días, donde yo voy a estar muy pendiente de esa vida, viendo que realmente se sumerja en la presencia de Dios, porque eso es lo único que garantiza. A veces hay disciplinas que dicen, no, si quédese sentado un rato, y es para que los hermanos vean que está sentado, pero no se ha restaurado. Si hay alguien que necesita restauración, yo le digo cuál es el mecanismo efectivo, y es la oración y la intercesión. Allí vas a beber de la presencia y la gloria de Dios, allí vas a beber de la palabra, allí te vas a restaurar, porque ese río trae sanidad, trae restauración, trae nueva unción para tu vida. Así que estrategias que siempre han estado. Así que Dios quiere que nos sumerjamos progresivamente en esos niveles, pero no es la voluntad de Dios que te quedes en uno. Tercero, ya dijimos de dónde salió. ¿De dónde sale? De Dios, del corazón de Dios, del templo de Dios, sale de Dios. ¿Y para quién va? Para las naciones. Ya vimos de cómo son los niveles, ¿cierto? Los niveles para sumergirse en el río de Dios, ¿cuáles son? Hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos y hasta nadar, inmersión total, ¿cierto? Sin tocar fondo, donde toca necesariamente nadar en el río de Dios. Tercero, ahora miremos lo que produce este río. Porque este río produce. Leamos desde el versículo 6 hasta el 12. Rápidamente leámoslo y después lo estudiamos más detalladamente. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Como quien dice, ¿sí vio cómo se convirtió ese río en un caudal? Y dice, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Empezó a caminar por la orilla del río. Versículo 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y otro lado. Versículo 8, se parece a lo que leímos ahora de Apocalipsis. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta Englaim, será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande o mar Mediterráneo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Versículo 12.
Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén. Son muchos los beneficios que trae este río. Y no se pueden conseguir en ningún otro lado. Así el mundo te esté ofreciendo 1000 cosas, nada ni nadie podrá ofrecerte lo que ofrece este río de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Nadie puede ofrecernos esto. Solo Dios puede ofrecernos tan grande bendición. Así que usted decide si se quiere sumergir o no. Pero estas bendiciones no las va a encontrar en un paquete Yupi, en un Kinder sorpresa. No las va a encontrar en lo que ofrece el mundo. La vas a encontrar en Jesucristo. Mire qué frutos da. Primero que todo da árboles. Versículo 7 y saltamos al versículo 12. Dice que lo llevó por la ribera del río y vio que muchísimos, no poquitos, muchísimos árboles. Pero estos árboles, dice muchísimos árboles a uno y otro lado, ¿cierto? Y versículo 12 dice que estos árboles daban fruto, ¿cierto? Dice que en la ribera uno al otro crecerá toda clase de árboles frutales. Tenían fruto, ¿para qué? Para comer. Recuerde que esto es una profecía simbólica de lo que es el Evangelio de Dios. Que ya está fluyendo el río desde que Cristo descendió, murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Aunque el río de Dios siempre ha fluido desde Edén, ¿cierto? Listo. A su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Así que vemos aquí que este río da árboles, dan hojas para medicina. Está hablando que en este río, hermanos, vamos a encontrar sanidad, salud. Esto no es un cuento, hermanos. Es una verdad que podemos comprobar. El apóstol Pablo dijo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cierto? Que es vuestro culto racional. Es lo más razonable. Si Dios se entregó por nosotros, lo más razonable es que nosotros nos entreguemos para Él. Amén. Y dice: para que comprobéis la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hay mucha gente que no está experimentando este río de sanidad, de prosperidad, de salud, de victoria. ¿Sabe por qué? Porque sus aguas no han pasado de los tobillos. Y nos atrevemos a juzgar a Dios. Dios nos está llamando a pasar a profundidades. Y Dios nos ha venido hablando muy enfáticamente a esta comunidad que debemos dejar de ser cristianos carnales y a pasar a ser cristianos espirituales. Y solo los espirituales podrán verificar la voluntad de Dios y saber que este río sí produce sanidad, prosperidad, bendición, vida, todo eso. Solo ellos. Yo sé, no estoy hablando de salvación, pero estoy hablando de la herencia del reino de Dios, de las bondades, de las bendiciones de Dios. Así que este río da árboles para sanidad divina, cualquier sanidad. Cualquier sanidad. Estos árboles también dan frutos para comer. Nos dan verdadero alimento que sacia verdaderamente el alma, que producen gozo, que producen deleite, que producen la verdadera felicidad. ¿Qué más da este río? Da vida, escuche esto, da vida
a los desiertos. ¿Qué hace este río? Dar vida a los desiertos. Da árboles que dan fruto y hoja para salud. Pero da ¿qué? Vida a los desiertos. Mire el versículo 8. Mire lo que produce este río de Dios. Esta presencia de Dios en nuestras vidas. Versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán ¿a dónde? Al Arabá. Es un desierto. Y entrará en el mar. Está en la zona de ¿dónde? De Jerusalén. Está en el templo. ¿Y qué mar está cerca a Jerusalén? El mar muerto. Y viene para darle ¿qué? Vida al mar, ¿cierto? Dice, y entrará en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. El mar en la Biblia simboliza, escuche esto, las naciones de la tierra. El mar representa la muchedumbre, representan las multitudes, representa a la humanidad. Eso lo vemos en Apocalipsis, lo que representa el mar. Así que este mar está representando al mundo. Y esta profecía tiene un cumplimiento espiritual, porque el mundo es un gran desierto, lleno de mortandad, llenos de huesos secos. Pero cuando este río entra por ese mar, por ese desierto, por ese mundo, empieza a darle vida y sanidad a todo lo que encuentre a su paso, así esté muerto. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero eso no solamente es aplicable a la gente del mundo que no tiene a Cristo, sino también es aplicable a muchos cristianos que tienen nombre de que viven, pero que están muertos. Y cuando se sumergen en el río, empiezan a resucitar y a darle vida a esos huesos que se han secado y que están muertos. Una de los clamores que hemos levantado en los últimos 6 meses, tal vez o más, es: Señor, trae avivamiento, porque yo me estoy encontrando no solamente aquí, sino en el mundo, una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. No tienen vida, mucho tilín, tilín y nada de paletas. Hablan de poder, pero no se les nota. Hablan de unción, pero no se les nota. Hablan de santidad, pero no se les nota. ¿Sabe por qué? Porque no se han sumergido en el río y en las aguas de Dios, que es la palabra y la presencia del Espíritu Santo. Así que hay muchos cristianos que están como ese valle de los huesos secos. Pero yo he venido hoy como siervo de Dios a profetizar a esos huesos que recobren vida y que se sumerjan en esta mañana en la presencia de Dios, que les dará vida y vida en abundancia. ¿Cuántos creen? Alguien que reciba esa palabra. Ese río sana a las naciones. El versículo 9. No sé si ya lo leímos. Pero es un río que baja al mar. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar estos 2 ríos, vivirá. Ya no será un desierto, sino que de verdad vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Vivirá todo lo que entrare en este río. Aquí está haciendo una alusión ¿a quién? A la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo es un río que está lleno de peces. Mira a su hermano y dígale, usted es un pescado. Usted es un pescado. La diferencia entre un pez y un pescado, esto es algo profundo, alguien que reciba esta revelación. La diferencia entre un pez y un pescado es que el pescado ya está pescado. Es decir, ya está atrapado. Está muerto, ¿cierto? Me gusta el nombre de una agrupación de rock cristiano que se llama Pescado Vivo, ¿cierto? Es algo que está muerto, pero tiene vida en Cristo Jesús. Así que somos pescados vivos. Ese río
tiene metida a la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Amén. Y todo lo que este río toque le da vida así esté muerto. Así que trae sanidad en abundancia. ¿A quién? A las naciones de la tierra. Y compara el río, lo compara con los muchos peces que hay en el mar Mediterráneo. El mar Muerto es un mar pequeño, los que conocen la geografía saben que es pequeño, y que hacia el lado derecho, ¿cierto?, encontramos el mar Mediterráneo. Entonces, una comparación, y dice en el versículo 10, 9 y 10, volvamos a leer 9 y 10. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera entrará en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores. ¿Quiénes son los pescadores? La iglesia del Señor, que ya ha sido pescada. Amén. Estaremos nosotros para evidenciar eso. Y dice, y desde Engadi hasta Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosas como los peces ¿de dónde? Del mar grande, que es el mar Mediterráneo. O sea, está haciendo una comparación. Y eso es lo que ha provocado el río de Dios desde que Cristo vino. Seguidores por miles, por millones, durante todos los tiempos. Hay gente que ha llegado a considerarse más famoso que Jesús, pero han muerto pronto por sus declaraciones. No hay nadie como Jesús. No existe ningún otro profeta. No existe ningún otro líder como Jesús. Porque Jesús es nuestro Salvador. Porque murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y vive para siempre, por los siglos de los siglos. No hay como Él nadie. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Así que en ese río de Dios, Dios usa a la iglesia. Y es una referencia profética a la iglesia. Dios nos está llamando a ser pescadores de hombres. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros. Y esa es mi oración. Señor, te pido pescadores para esta iglesia. Gente que te ame y que entienda el río de Dios y que se convierta en instrumentos de Dios para atrapar a esos peces, y esos peces tengan sanidad y vida eterna en Cristo Jesús. Y por último, ese río, lo que produce ese río es que ese río trae juicio. Versículo 11. Versículo 11. Mire lo que trae ese río: juicio. Sus pantanos, porque este río tiene sus pantanos y sus lagunas, no se sanearán. Allí no habrá sanidad. Allá no habrá liberación. En los pantanos no hay prosperidad. En los pantanos no hay vida, hay muerte, hay mortandad, como en el río Cauca. En sus pantanos no habrá sanidad, quedarán para salinas. Y Mateo capítulo 5, versículo 13, nos dice acerca de la sal. Dios nos compara a nosotros como la sal, pero si la sal pierde su sabor, será como un pantanero, que no sirve para nada, sino para ser hollada. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Sabe dónde se vuelve un pantanal? Cuando usted solamente vive en la orilla y usted no se aproxima y no se sumerge. Por eso es peligroso andar en la orilla, porque tienen un pie en el río de Dios y otro en el lodazal, en lo mundanal, y allí no hay vida eterna. ¿Y sabe qué va a pasar con esa gente? Va a ser sacada, habrá juicio.
Y servirán, ¿sabe qué? Para hacer carreteras, porque la sal que no servía en aquel entonces era utilizada para hacer carreteras. Y en las carreteras, ¿qué pasa? Las pisan, las pisotean, para hacer caminos. Hay muchos cristianos que se convirtieron en un lodazal, y lo único que sirven es para hacer el hazmerreír del mundo. Y la iglesia no está para que nadie se ría, sino que la iglesia del Señor está en esta tierra para ser respetada. Porque somos la sal de la tierra que preserva. Pero la sal también arde. Cuando la sal se pone en la herida, arde. Y este es un mensaje que el mundo no quiere recibir. Y no solamente el mundo, muchos cristianos no quieren recibir la doctrina del juicio. Porque hoy día está en boga la doctrina del amor, lo cual es cierto. Tenemos un Dios amoroso, compasivo. Pero hay gente que no quiere aceptar que Dios es un Dios justo también y que tiene juicio. Hay gente que no quiere aceptar que Dios también, como ha preparado un cielo, también ha preparado un infierno para los pecadores, porque dice la palabra de Dios: no tendré por inocente al culpable. Y hay gente que no quiere recibir esto. Así que en el nombre de Jesucristo, hermanos, yo le ruego que si usted no se ha arrepentido, por más que venga a la iglesia, por más que le sirva al Señor, si no te has arrepentido, te invito a que te arrepientas. Te lo ruego desde mi espíritu. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Que entres, te ruego que entres al río de Dios, que te sumerjas, que te zambullas. Porque o si no, como lo he predicado en otras ocasiones, morirá engañado. Hay gente que dice: a mí no me hablen del infierno porque Dios es amor. Y están pensando que el día de juicio van a llegar delante de Dios. Mira, Dios, yo te rechacé, me importó un pito tus mandamientos, viví como se me dio la gana, pero como yo sé que tú eres un Dios de amor, permiso que voy para el cielo. Morirá engañado. Dios no puede ser burlado. Él no es el juguete de nadie. Él no es de ningún títere. Como dice Jesús Adrián Romero en una canción, Él es el Dios indomable. Él es el león. Él no es predecible. Pero Dios tiene un juicio para aquellos que no están en el río. Son los pantanales, son las lagunas donde no hay vida, donde no hay sanidad. Así que mi invitación es que nos sumerjamos en la presencia del Señor en esta mañana, desde ahora y para siempre. Muchos verán ese río desde lejos, pero no dejarán de ser pantano nunca, no dejarán de ser laguna nunca. Por lo tanto, no serán salados. Y la sal que nos sirve será hollada, pisoteada. Van a ser dejados para ser salados en la sal de la condenación de Dios, la que arde. Ese río es el Evangelio. Ese río es Jesucristo, predicado por la iglesia, que Él mismo formó y comisionó para esta tarea. El río del Evangelio sale del corazón de Dios, del templo de Dios, del altar de Dios. Se riega en el mar de las naciones del mundo a través del evangelismo de la iglesia. Y el que se sumerja en él será salvado, será sanado, será restaurado. Para restaurar, será liberado, será justicia en la tierra. Será un pescado que se convertirá en un pescador. Tendrá vida eterna, será saciado. Comerá de los frutos, tendrá vida y no desierto. Comprobará la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estará en autoridad, será cabeza y no cola.
¿Por qué hay tantos cristianos que están derrotados? Porque no se sumergen. O porque tal vez se sumergen y se salen ahí mismo. Se sumergen en un ayuno y se salen. Se sumergen en un culto y se salen. Se sumergen de a raticos y se salen. Por eso están en derrota. Señor, te doy gracias por tu palabra. Iglesia, yo te digo como el apóstol Juan le dijo a la iglesia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sumérgete en el río de Dios y progresa en el camino de Dios y madura en el Señor. No te quedes en la orilla, iglesia. Reto a que comiences a orar cuando mínimo 40 días. Y vas a experimentar que cuando lleguen esos 40 días cumplidos, no querrás salirte del río de Dios. Aquí tenemos culto todos los días, culto de oración de 6 de la mañana a 8 y estamos sumergidos. Los invito a que vengan todos los días a este culto. Si puedes estar solo un ratico, pues un ratico. Y si no puedes en la mañana, ven por la noche, porque tenemos otro culto todos los días donde nos sumergimos en la presencia de Dios a las 8 de la noche, pero estamos pensando que lo vamos a trasladar a las 7 de la noche. Estamos hablando con los líderes y con las personas encargadas. Vamos a ver. Por lo pronto esta semana estaremos a las 8, como hemos venido orando desde el año pasado. Y te reto a que te sumerjas en ese río y vas a ver que cuando pasen 40 días, tu vida estará restaurada. Habrás pasado por los tobillos, habrás pasado por las rodillas. El agua te va a subir a los lomos y va a llegar un tiempo en que vas a empezar a nadar, te lo prometo en el nombre de Jesús. Pero tienes que meterte. Si quieres ver cosas diferentes en tu vida, tendrás que hacer cosas diferentes. Y entonces gozarás del río de Dios. Padre, gracias por esta palabra que tú nos das. Tu palabra es viva y es eficaz, más cortante que espada de doble filo. Gracias por estar en este lugar. Gracias por estar en este lugar, Espíritu de Dios. Yo le invito a que se coloque en pie por un momento. Con reverencia al Espíritu de Dios. Y el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios te está llamando a profundizar en la presencia de Dios. A que te sumerjas y que no seas solamente como una oveja. Es verdad que somos hijos. Es verdad que somos ovejas de Dios. Pero es verdad también que somos guerreros, que somos intercesores, que somos soldados de los ejércitos de Dios. Dios es un Dios que tiene ejércitos. Allá en los cielos están los ángeles, aún las estrellas, dice la palabra. Y aquí en la tierra está ese ejército de pescadores. Pero te reto a que te metas con Dios y que seas responsable con esta palabra que hoy en el nombre de Jesús yo he botado a la tierra para que dé fruto como una semilla que da fruto. Así que en el nombre de Jesús, iglesia, te hago responsable de lo que has oído hoy. Te hago responsable a ti de lo que el Señor te habló que vas a hacer. Si no vas a hacer nada, es mejor que no hubieras escuchado nada hoy, porque a partir de hoy Dios te va a empezar a medir por lo que Dios te está llamando. ¿Te vas a hacer el de los oídos sordos? Mayor condenación, hermanos, hay para los que ya conocen el mandamiento. Mayor responsabilidad, así que te hago responsable de lo que Dios te ha hablado hoy.
Señor, gracias por tu palabra que trae vida. Yo sé que aquí hay personas que necesitan ser restauradas. Aquí hay personas que necesitan el río. Aquí hay personas que necesitan tu palabra, tu presencia. Que lo que más necesitan es tu presencia. Levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu de Dios, ven, Señor, ven a nuestras vidas, Señor. Ven a nuestros corazones. Cierra tus ojos, sumérgete en esta hora. Él está aquí. Espíritu de Dios, empieza a tocar las vidas, los corazones. Sumérgete en la presencia de Dios. No te distraigas. No pienses en lo que hay alrededor. Piensa en tu relación con Dios en esta hora. Aprovecha este tiempo y empieza a caminar en ese río de Dios, de manera que te vas sumergiendo en la presencia de Dios. En ese río hay sanidad para tu alma. Hay restauración para ti. Hay sanidad. La sanidad no lo tienen los hombres. La restauración no lo tienen los hombres. No está en el dinero. La restauración no está en los ministerios en sí mismo. La restauración está en la presencia de Dios. Llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar. Espíritu Santo, desciende ahora. En esta hora suelto palabra de vida. Hoy suelto palabra de vida a cada corazón, a cada espíritu que está aquí, a cada hermano, Señor, a cada persona, a cada ser, espíritu, alma y cuerpo. Suelto palabra de vida ahora, para que resuciten aquellos que están muertos, para que cobren vida los que están enfermos, aquellos que han caído, aquellos que tienen brazos caídos, ahora se levantan en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, fluye en esta hora. Sopla, levanta tus manos, recibe ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre, muévete en este lugar. Sopla, Espíritu Santo, esa presencia, oh Padre de gloria. Se rompen las cadenas en esta hora. Sopla el viento de tu Espíritu, Jehová de los ejércitos. Sopla en cada corazón. Sopla, Señor. Oh Padre, como dijo Pedro: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Iglesia, recibe ahora la impartición, la presencia de Dios en tu vida, el río de Dios sobre ti, en el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu de Dios. Aviva el fuego, restaura, trae sanidad, despierta, abre los ojos, abre los oídos espirituales, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra, nunca pasará.